Buenas tardes. Hola, Liana, ¿cómo estás? Qué nervios. Hola. Bienvenida, Inés. Amiga, intentando, tú sabes cómo son las cosas en Venezuela. Todo es así como una magia, ¿no? Uno no sabe cuándo es que exactamente va a entrar. Yo tengo 10 minutos tratando de entrar a la sesión. Perdonen ustedes, ¿no? Damos entonces inicio a la sesión de... Bueno, gracias, Inés. Gracias a todos por comprender. Gracias a todos por estar. Vamos a dar inicio entonces, y muy particularmente a Isabel, que es la que nos proporciona la plataforma de Zoom y la que nos permite coordinar estas sesiones del Café Lectura. Bienvenida, Inés, muy especialmente para ti. Bienvenidos todos. Realmente esta es la número 49 de sesión del Café Lectura y por segunda vez vamos a tener el placer, el honor, el gran honor de tener a nuestra amiga historiadora, fue presidenta de la Academia Nacional de Historia de Venezuela y bueno, todos los días nos nutre con su hallazgo a través de Instagram, donde la seguimos con mucho fervor. Realmente, Inés, te voy a confesar algo. Con esta presentación he tenido unas impresiones, no solamente de los lectores que conforman el Café Lectura, sino también de mi parte. Dos impresiones muy importantes. Una, y la más importante, que es muy querida. Eres admirada y muy querida. Las expresiones de afecto y de admiración que hemos recibido a partir de la convocatoria para esta sesión de esta tarde, que por segunda vez te teníamos en Café Lectura, la primera vez fue con la obra de El hijo de la panadera. Ajá, y ahora vamos a tener la criolla preferida. La criolla principal. La criolla principal. Sí. Entonces, de verdad yo me di a la tarea de colocar todas tus 10 o 11 obras que tienes y algunos de nosotros a lo mejor vamos a tener la posibilidad de conectarnos contigo a través de esta sesión y hacerte preguntas de algunas de las otras obras, porque yo tengo convicción de que algunos de nosotros nos dimos a la tarea de conocer otras de tus obras para enriquecer el contenido de esta tarde. Están llegando otros dos de los lectores y hay algunos que tienen una cámara por allí un poco indiscreta. Sería bueno que la arreglara. Bueno, damos entonces comienzo a esta sesión. Invitamos muy especialmente a nuestro querido amigo, también historiador. Por cierto, le acaban de dar un premio de la Palma de la Literatura a nivel internacional. Y Reinaldo Rojas, yo voy a invitar muy especialmente a Reinaldo Rojas a saber si está dentro de la sesión. También él me mandó grabada su presentación por si le faltaba el internet. Y si no, entonces, Isabel, tú la cuelgas para entonces dar inicio a la sesión. Bienvenidos todos, bienvenido amiga, con una banda anchísima de agradecimiento, de gratitud de parte de los 230 lectores que nos acompañan para esta tarde. Y bueno, he declarado que esta tarde haremos una fiesta a través de tu obra y a través de tu persona. Bienvenida, Inés. Adelante, Isabel. Sí, quería recordar antes de darle la palabra a la historiadora que para las normas del chat, que pueden colocar sus preguntas en el chat, yo las voy a leer y por favor mantener los micrófonos apagados en silencio, porque no sé por qué no logro silenciar a dos personas que están acá. Les agradezco que puedan cerrar sus micrófonos y bueno, voy a grabar, que no he comenzado a grabar, me permiten empezar ahora. Ah, pensé que, oh, caramba, sí, pensé que no estaba grabando. Gracias, gracias. Bueno, ¿compartimos el video? Por favor, porque yo no veo a Reinaldo allí dentro de las personas. Puede ser que haya tenido problemas con el internet también. Vamos a compartir el video de presentación. ¿Me avisan si lo ven?
¿Lo logran ver? Aún no. No. Ahora sí aparece Reinaldo Ahora en sí. pantalla. Ok. Sí. Bueno, muy grato para mí recibir con todos los honores a Camila, historiadora de una importante obra nacional, una bella mujer, que hoy nos acompaña presentando el libro La estrella principal, que es una de sus más conocidas investigaciones. El Quintero combina dos cosas muy importantes. En primer lugar, su condición de investigadora profunda, seriedad en el tratamiento de las fuentes históricas, rigurosa en su investigación, documentada, pero lo combina con una extraordinaria capacidad que tiene de comunicar sus investigaciones. Ella, en cierto modo, cuando uno lee los trabajos de Quintero y la conoce personalmente, como en mi caso, bueno, entonces uno goza doblemente porque uno casi estuviera escuchando, narrando sus historias verídicas, pero no necesariamente verdaderas, en el sentido objetivo, realista de las cosas, porque pero también hace uso de la imaginación para construir su trama histórica. La teoría principal es una investigación muy interesante, tiene una gran dimensión de temas tratados ahí, lógicamente, con esa picardía de la sutil trama de la vida cotidiana, el conflicto entre los seres humanos, que Inés Quintero ha sabido trabajar con gran maestría. Son muchos los trabajos que ella ha dedicado al tema de la independencia, al tema de los criollos, los bantuanos, que es un sector social, una clase social, quizás esa categoría, un estrato social de la sociedad colonial, muy importante porque es la fundadora de la nacionalidad venezolana. Y en la historia de estos seres humanos, estos personajes como Bolívar, como María Antonia Bolívar, como el Marqués del Toro, el Pueblo Miranda, que han sido objeto de estudios del PNES, se ve la otra cara de la historia, la cara subjetiva, la cara humana, el drama de estos seres humanos, de estos personajes en nuestra historia difícil. Y también nos dan clave para entender nuestra... Hasta allí llegaba el video que envió el profesor Reinaldo, dándole la bienvenida a la historiadora. Eliana, te dejo la palabra. Sí, bueno, la otra impresión que me tocó. Sí, te escuchamos. Bueno, mira, la otra impresión fue el interés que tiene la gente por su obra, por la historia, por conocer la historia nuestra. A pesar de que, bueno, cuando uno estudia primaria, le enseñan una historia con una sola cara y tú no has permitido ver la otra cara de la historia. Entonces te invito muy cordialmente, Inés, a que hagas una presentación de esa obra para que nos den como el marco y posteriormente nosotros te haremos algunas preguntas al respecto. Por favor, adelante, Inés. Bueno, muchísimas gracias, Liana, y todos los asistentes, y bueno, por supuesto a Reinaldo, mi gran amigo, mi colega de academia y de historias compartidas, por ese saludo tan cariñoso y tan generoso, aunque se oía pasito, pero yo sé que estaba hablando bien de mí. Y básicamente, bueno, lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es cómo yo conocí a María Antonia Bolívar, ¿no? Porque resulta bueno, que pasan varias cosas. En primer lugar, que no han sido las mujeres un elemento que haya sido analizado y que haya despertado el interés de los historiadores, las mujeres en general, ¿no? En segundo lugar, que con el caso de Simón Bolívar ocurre que el interés que despierta Bolívar hace que todo lo que está al lado suyo
sea como que no es relevante, o sea, que pierda interés, porque la obra de Bolívar y su acción y lo que él constituye como personaje histórico, todo lo que está alrededor de Bolívar aparece como secundario, ¿no? O sea, es como que si fuera accesorio. Hasta Manuela Sáenz, o sea, la libertadora del libertador, o sea, Manuela tiene un lugar en la historia porque fue la mujer de Simón Bolívar, el pobre Sucre, bueno, porque era el amigo preferido de Bolívar, el Piar porque lo traicionó, el Páez porque esto, o sea, todos los personajes que de alguna forma están en el entorno de Bolívar son accesorios, son como de segunda mano. Y en el caso de María Antonia, obviamente también ocurre así, porque bueno, porque es mujer, y porque además es hermana. Y esto también ocurre así. Mucha gente me dice, y Bolívar tenía hermanas, pero lo dicen como que si fuera un fenómeno, ¿no? Bueno, o sea, si tenía papá y tenía mamá, tenía hermanas también. O sea, que por, los héroes tienen esa calidad tan sobrenatural que la gente siente que ni siquiera tienen familia. O sea, que son ellos solos, que son ellos montados en el caballo de la historia y por eso no tienen capacidad y a lo mejor no tienen la sensibilidad o el interés o no hubo una preocupación por hacer ver la condición humana de estos personajes. Pero si todo esto se suma a otro detallito, es que María Antonia era monárquica. Entonces eso es todavía peor, porque bueno, mujer en época de independencia, hermana de Bolívar y para más colmo, enemiga del proyecto patriota. También la historia nos acostumbró de alguna forma a que solo importaba en el relato los patriotas. O sea, nosotros tenemos las historias, las batallas, todos los procesos que condujeron a la libertad, pero los enemigos de la independencia, los adversarios de la independencia, no aparecen salvo para descargarlos. El funesto de Boves, el horrible de Zuazola, el horror de no sé qué tal. O sea, aparecen más bien eso, como los enemigos, como los adversarios. En el caso de María Antonia, simplemente desaparece de la historia y desaparece de la historia y desaparece del relato porque no es admisible y no hay forma de incorporar a la historia una figura, primero, de mujer y segundo, que le lleva la contraria a Simón Bolívar. Entonces eso en el código heroico, en el código idealizado, en el código del héroe, en el código de todo lo que representa a Simón Bolívar como el padre de la patria, perdóname, o sea, una hermana realenga, patriota, realista, no podía caber en el relato heroico y por supuesto no entra en lo absoluto en la biografía de Bolívar. Cuando uno ve las biografías de Bolívar, bueno, parece que bueno, fue el hijo de Juan Vicente Bolívar y doña Concepción, tuvo los hermanos, pero más nada. Y también la única cosa que aparece en las biografías de Bolívar, cuando aparece referido a María Antonia, es una carta que ella le escribió diciéndole nunca renuncies a tu título de libertador para disuadirlo frente a la posibilidad de que pudiese prosperar la idea de una monarquía. Claro, María Antonia jamás pudiese haber aceptado que su hermano se coronase, pero no porque estaba en contra de la corona, sino porque para ella el único rey era Fernando VII. O sea, no podía pensarse que un rey que no fuese un rey proveniente de la monarquía. Entonces, claro, todo esto hizo que en alguna medida María Antonia no estuviese presente en los libros de historia, en la historia de la independencia, en la historia de Venezuela. O sea, era un personaje profundamente desconocido. Entonces, claro, ¿cómo fue que yo la conocí? ¿Cómo fue que a mí se me apareció María Antonia? Y hay un tema bien interesante. O sea, a mí bueno, los historiadores somos, no en balde nos llaman ratones de biblioteca. Nos encanta estar revisando documentación, buscando materiales y sobre todo trabajando en los archivos. O sea, el gran trabajo de un historiador o el trabajo más creativo, más original, más inspirador que puede tener un historiador es sobre todo cuando está metido en los archivos, que es precisamente ese material virgen, ese material cercano, ese material que no necesariamente forma parte de los libros de historia. Entonces, claro, a mí me interesó siempre el tema de la independencia, ya había escrito una biografía sobre Sucre, había estado, digamos, trabajando los procesos históricos que tenían que ver con el proceso de disolución de la monarquía, o sea, todos estos temas. Y por supuesto era inevitable que me hubiese metido en el archivo del Libertador, en el material, porque
sabemos que las cartas de Bolívar están transcritas, o sea, Vicente Lecuna ocupó parte de su vida publicar las cartas del Libertador, están las obras selectas de Bolívar, están los documentos escogidos, o sea, todo eso existe como material publicado, pero en esos materiales es muy poco lo que se sabe de la correspondencia familiar de Bolívar. Entonces yo, trabajando en el archivo, en el original, donde estaban los manuscritos, me encontré con unas cartas de María Antonia. Y no solamente unas cartas de María Antonia, yo estaba precisamente trabajando cartas de mujeres en la historia. O sea, ¿a dónde estaban las voces de las mujeres en la historia? Porque me interesaba ver en qué medida esa presencia femenina que no formaba parte de los libros de historia, sí estaba en las fuentes. O sea, era posible identificarle la fuente. Entonces, por eso me puse a buscar cartas de mujeres. Y cuando estaba metida, que por lo general, me perdona la digresión, esas cartas de mujeres están por lo general en archivos de varones, porque las mujeres le escriben a los varones, ¿no? O sea, le escriben a sus hermanos, le escriben a sus parientes, le escriben a sus maridos. Hay cartas de mujeres en el archivo de Páez, hay cartas de mujeres en el archivo de Subleta, hay cartas de mujeres en los archivos de varones, porque no hay archivos de mujeres, porque no había interés en preservar ni conservar el material de la documentación femenina. Entonces yo, trabajando el archivo del Libertador y trabajando el material epistolar que recibía y enviaba a Bolívar, me encuentro con las cartas de María Antonia, así como con las cartas de Manuel y con las cartas de muchísimas otras mujeres que le escribían a Bolívar. ¿Por qué a mí me sorprendieron las cartas de María Antonia? Porque María Antonia era una mujer con una carga beligerante y le armaba unos aperocos a Simón Bolívar que yo, y entonces, ¿y de dónde salió esta fiera, esta cuaima? ¿De dónde? O sea, ¿qué es esto, no? Y por supuesto, la gran cantidad de cartas que había en el archivo de Bolívar dirigidas a su hermano por María Antonia eran posterior al año 22, ¿no? O sea, eran de la última etapa de su vida y tenían que ver con la vida material de la familia, con su impresión acerca de las cosas que estaban ocurriendo, con su desengaño respecto a la independencia, con su malestar en relación con lo que estaba pasando en el país y sobre todo demandándole a Bolívar que regresara. O sea, ella le dice, bueno, ¿y qué haces tú por allá? Vente para Caracas, o sea, está bueno, quédate quieto, vente para acá. Y también le hace ver que lo que él está haciendo fuera de Venezuela no tiene mucho sentido. O sea, que cuál era el sentido de tratar de convencer a los peruanos que quisiesen ser independientes si los peruanos no querían la independencia. O sea, son unas cartas de enorme riqueza, con muchísima información, pero lo que más me impresionó a mí de esas cartas era la independencia de criterio de María Antonia Bolívar. O sea, que era una mujer que está escribiendo, pensando, sugiriendo, reclamando, conversando, con un enorme dominio y con una enorme propiedad respecto a cuál es su posición frente al momento que le tocó vivir. Entonces, claro, descubrir estas cartas me generó una enorme curiosidad por María Antonia, por conocer más de ella, por averiguar un poco más profundamente cómo había sido esa relación entre esos dos hermanos, ¿no? O sea, cómo se había construido, cuál había sido la manera en que ellos habían construido esos vínculos y sobre todo qué era lo que había ocasionado que María Antonia estuviese tan incómoda y que estuviese en esa actitud de reclamo y de protesta y de todo respecto a su hermano, ¿no? Y por supuesto empecé a buscar más y por ahí fue que fui consiguiendo que María Antonia Bolívar, bueno, por supuesto, una mujer hija de don Juan Vicente Bolívar y doña Concepción Palacio, que de la misma manera que su hermano quedó huérfana de padre tempranamente. Cuando muere su madre, que muere en el 92, María Antonia tiene 15 años y por supuesto inmediatamente se tiene que casar porque no estaba previsto en las costumbres de la época que una huérfana blanca y mantuana hubiese de su cuenta, había que sujetarla rápidamente a un marido. Y ahí voy construyendo la historia de María Antonia. La historia de María Antonia, que es por eso el título se llama así, una criolla principal, es una mujer de la élite criolla caraqueña que ha nacido en una cuna de todos los recursos, que goza de una dote extraordinaria, que se va a casar como era previsto que se casase una mujer como ella, con un hombre de su misma condición, que está semi-emparentado con ella, que es el señor Pablo Clemente. Para poderse casar con él tuvieron que hacer dispensas matrimoniales porque estaban unidos familiarmente de segundo y tercer grado,
ella va a procrear unos hijos en su matrimonio, pero además, muy tempranamente, cuando ella todavía es una mujer ya casada y con hijos, tiene el problema que Simón Bolívar se escapa de casa de sus tíos tutores y ella va a reclamar la custodia de Bolívar, pensando que, bueno, que es su hermanito y que su hermanito debería estar más bien con su hermana mayor y no con sus tíos. Claro, entonces voy conociendo esta historia de esta mujer, de quien lo único que se sabe es muy poco, y que va permitiendo entender cuál es la tradición que anida María Antonia, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cuáles son sus prácticas, cuáles han sido los recursos mediante los cuales ella se formó como mujer. Por ejemplo, cuando hubo los sucesos de Gualía, España, el marido de María Antonia se pronunció a favor de la monarquía. Después, cuando pasaron todos los hechos de Miranda, del mismo modo, las familias principales de Caracas estuvieron en contra del alzamiento de Miranda y de las expediciones del año 6. Y también su marido hizo un donativo a favor de la corona para ponerle precio a la cabeza de Miranda. Todos los ascendientes de María Antonia habían sido leales a la monarquía, o sea, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo habían recibido prebendas de la monarquía, habían recibido un mayorazgo, estaban incluso haciendo las gestiones para eventualmente conseguir un título nobiliario. O sea, no había ninguna razón por la cual una mujer como María Antonia pudiese sentir simpatía por el proceso revolucionario de la independencia, que era contrario a todo lo que había sido su tradición familiar, sus prácticas sociales y la dinámica en la que ellos habían vivido. Entonces eso explica perfectamente que María Antonia, de inmediato, después de los hechos de del 19 de abril, se hubiese puesto en la acera de enfrente y no hubiese compartido la política tanto de su hermano Simón como de su hermano Juan Vicente e incluso de su hermana Juana, que estaba casada con un Palacios que también se vinculó con la independencia. Entonces, claro, ese es el primer punto interesante de María Antonia. Una mujer que en el contexto de los sucesos de la independencia toma posición en contra de los sucesos que están ocurriendo en Caracas y se enfrenta no solamente a la posición de su hermano, sino a la posición de la mayoría de los blancos criollos que sostienen la independencia. Esto nos permite ver una mujer con criterio propio, con una posición tomada respecto a su momento histórico. Eso por una parte, pero además, María Antonia no se queda quieta. O sea, María Antonia, cuando surge todo el tema del decreto de guerra a muerte y se arma todo ese peroco, María Antonia también toma posición y esconde a los españoles y se enfrenta a Bolívar. O sea, sin que esto esté, o sea, expresado epistolarmente, pero ella esconde españoles en su casa y eso todo el mundo lo sabe, no se va a saber. O sea, en una Caracas de ese tamaño y donde todo el mundo sabe quién anda y con quién anda. Y entonces, claro, cuando está la amenaza de que va a venir Boves a invadir Caracas, Bolívar dice, bueno, a esta loca yo la tengo que sacar de aquí, porque ella es una tipa que ha tomado posición, que ha defendido el Partido Patriota, pero que ha defendido el Partido Monárquico, pero es mi hermana y estos tipos no la van a perdonar. Y entonces por eso María Antonia es obligada por Simón Bolívar a salir de Venezuela en el año 14. Y eso ella no se lo perdonó jamás, porque lo que decía María Antonia es que si yo me voy, van a creer que yo me estoy yendo porque estoy en contra de la monarquía, cuando yo soy partidaria rotunda de la monarquía. Y claro, María Antonia va primero a Curazao, de Curazao pasa a La Habana, en La Habana se relaciona con toda la gente que, por supuesto, en La Habana es partidaria del rey y le escribe al rey de España. Obviamente, María Antonia le puede escribir al rey de España porque es una blanca principal, Palacios y Blanco, que tiene manera de llegarle al rey, ¿no? Y ella le escribe y le dice, mira, mijito, yo con ese señor Simón Bolívar será mi hermano, pero yo no tengo nada que ver. O sea, y marca distancia con su hermano, y no solamente levanta distancia con su hermano, sino que le dice, mira, a mi familia le quitaron todas sus propiedades, pero yo no tengo nada que ver. Dame las propiedades a mí, que yo sí estoy a favor de la monarquía, ¿no? Claro, el rey no puede hacer eso, pero le otorga una pensión, de forma tal que María Antonia está exiliada, es enemiga de la República
y vive de una pensión del rey de España. Esto, por supuesto, no forma parte del relato heroico porque de ninguna manera se puede aceptar y no puede difundirse ni puede formar parte de la biografía de Bolívar que su hermanita está financiada por el rey de España y que vive en La Habana, o sea, viviendo de la monarquía. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando termina la guerra, en el año 21, ha habido una situación en España totalmente diferente, que es que el rey ha tenido que someterse a la constitución política de la monarquía, están gobernando los liberales, y obviamente María Antonia se encuentra entre dos aguas. El gobierno liberal de España, que por supuesto ya no está presidido por Fernando VII, y en Caracas y en Venezuela está su hermanito, que es el hombre más poderoso del país. Entonces, bueno, o sea, ¿para dónde cojo? O me quedo en España con los liberales, o me voy para Caracas, que mal que bien, ese es mi hermano. Y además Bolívar le manda también una comunicación, dice, coño, ya está, o sea, apórtala, vente, o sea, y le manda además los recursos para que ella pueda pagar el pasaje y venirse para Caracas. Claro, María Antonia se viene, y cuando ella se viene, no es que ella está de acuerdo con la República, ella se viene porque no le queda más remedio, pero se viene también por un motivo importantísimo. Ella se viene porque ella está convencida de que Simón Bolívar, y en eso no le falta razón, no se va a ocupar de salvar las propiedades de la familia. Todo el patrimonio de la familia que había quedado en manos de la monarquía, que había quedado en manos del rey y que ahora volvía a la República, si ella no se regresaba, no había garantía de que todo ese patrimonio, haciendas, esclavos, propiedades, tuviesen un buen destino. De manera que María Antonia se viene a Venezuela a salvar el patrimonio familiar. Pero para salvar el matrimonio familiar, porque en esa época recuerden que las mujeres no tenían derechos de administrar los bienes, tiene que pedirle un poder a su hermano, porque el que tiene el control del patrimonio familiar es Simón Bolívar, pero Simón Bolívar anda en un caballo liberando países. Entonces ella dice, bueno, este tipo no se va a ocupar de las haciendas, no se va a ocupar de las casas, no se va a ocupar del patrimonio, y empieza con el ay, 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 dame un poder, dame un poder, dame un poder, dame un poder, porque a todas estas el poder lo tiene un hijo de ella, que era Anacleto Clemente, que era un desastre, un jugador, un tipo que no tenía impresentable. Entonces ella, dame el poder, dame el poder, dame el poder, dame. Ella empieza con ese tiki-tiki en el 22, y finalmente Bolívar en Perú, en medio de la campaña del Perú, con el cuento de María Antonia, dame el poder, y acuérdate que me tienes que dar el poder, y fíjate que le manda el poder, aquí está, toma el poder, déjame que. Y entonces tenemos a María Antonia encargada del patrimonio familiar. Y allí es donde nosotros vamos a ver una María Antonia activa que persigue a los parientes, que busca la manera de rescatar las haciendas, que pelea con la cuñada, la mujer, con la madre de los hijos de su hermano. O sea, una tipa que está dispuesta a lo que sea en función de garantizar el patrimonio familiar. Y de ese periodo es que son las cartas de María Antonia que yo pude ver. Entonces, claro, se entiende perfectamente cómo esta mujer asume las riendas del control del patrimonio familiar, precisamente con la intención de hacer, o sea, de salvar este patrimonio, de rescatar las haciendas, de ver dónde están los esclavos, de saquear los esclavos, de ponerlos a trabajar, de hacer productiva nuevamente el patrimonio de la familia Bolívar. Y verdad, lo va consiguiendo. De hecho, cuando Bolívar viene en el año 27, que va a ser su última visita a Venezuela, todo el patrimonio está activo, entre otras cosas, porque María Antonia se ha encargado de ponerlo en orden, ¿no? Y va a ser entonces cuando Simón Bolívar reparte la herencia en vida, le da las propiedades que le va a dar a María Antonia, le ofrece algunas cosas a Juana, deja acomodados a sus sobrinos. Y claro, y María Antonia ha sido la artífice de ese, digamos, de esa posibilidad de que con esos bienes se cuente. Pero con lo único que se queda Bolívar son con las minas de Aroa. ¿Por qué Bolívar se queda con las minas de Aroa? Porque es el único patrimonio que puede ser vendido en el exterior sin problema y que le puede garantizar a él holgura económica por el resto de su vida, ¿no? O sea, Bolívar pensaba que él podía vender esas minas en 100.000 libras esterlinas. Claro, nunca se van a vender ese precio, pero imagínense
lo que podía ser ese patrimonio para que Bolívar tuviese la esperanza de que si él lograba vender esas minas, estaba resuelto por el resto de su vida. Y en eso María Antonia y él tuvieron cantidad de enfrentamientos, ¿no? Porque María Antonia no las quería vender porque sabía que si las vendía esos cobres se los iba a quedar Simón Bolívar, entonces ella se iba a quedar guindando, ella le metía y hacía enredos y no los vendía y tal. Y lo cierto es que, claro, Bolívar se murió sin que se vendiesen las minas, pero durante todo este periodo en que María Antonia está administrando los bienes, también es una enemiga, le molesta a Páez, se mete en política, opina, defiende la dictadura del Libertador. O sea, es una mujer que está presente en la vida de la sociedad venezolana y que hace valer su condición de hermana del Libertador cuando la hermana del Libertador tenía un valor, porque durante mucho tiempo estuvo calladita mientras estuvo en el exilio y no hizo valer absolutamente nada su vínculo con el Libertador. Claro, ¿qué ocurre con María Antonia después que Bolívar muere? Que Bolívar está en baja. O sea, cuando Bolívar muere, hay una reacción muy fuerte contra Bolívar. Entonces, obviamente, María Antonia baja su perfil de acción y se carga fundamentalmente de pelear, o sea, de garantizar el reparto de la herencia, porque siempre dicen, no, el pobre Bolívar que murió en la indigencia, por eso no indigente nada. Sigue diciendo que su video está detenido. El video mío. Pero yo tengo ¿cómo se llama? Mi señal está buenísima. ¿Ah? No, fue una equivocación, disculpa. Ah, ok. Claro, ¿qué ocurre? Que se ha dicho siempre que el pobre Bolívar había muerto en Linopia, que no tenía, que estaba pobre, que una camisa tenía que ponerse, pero alguien que hace testamento y un pleito por herencia entre parientes no es frente a un limpio. O sea, cuando se muere un limpio, nadie pelea por la herencia del limpio. O sea, que Bolívar no estaba pobre, o sea, Bolívar tenía un patrimonio, ¿no? Y precisamente va a ser ese patrimonio que le queda a Bolívar, donde están las minas de Aroa, un conjunto de prendas, de las medallas, de la espada del Perú, y unas casas y un conjunto de cosas, las que van a disputarse los herederos de Bolívar después de muerto Bolívar, y donde María Antonia va a llevar la voz cantante para buscar la manera de obtener el mayor beneficio en el reparto de la herencia del Libertador. Entonces, claro, finalmente las minas de Aroa se venden en el año 34 y se venden por una cantidad importante, o sea, se venden por casi 40.000 libras esterlinas. Miren, ahorita 40.000 libras esterlinas son plata, aunque todo y las libras y el Brexit y el euro, o sea, 40.000 libras esterlinas es dinero. Imagínense lo que podía significar 40.000 libras esterlinas en el siglo XIX. O sea que la familia de Bolívar quedó extraordinariamente bien acomodada. Y cuando digo la familia de Bolívar me refiero a María Antonia, a Juana y a los hijos de Juan Vicente Bolívar, el hermano difunto, que eran hijos tenidos fuera del matrimonio con Josefa Tinoco, pero que habían sido reconocidos por la familia y tenían entonces Bolívar, los había incluido entre sus herederos, ¿no? Entonces, claro, todo esto deja ver, digamos, cantidad de elementos que forman parte, digamos, de la otra cara de la historia de la independencia, ¿no? La otra cara que tiene que ver con la vida femenina, con los patrimonios familiares, con lo que pudo haber sido las pugnas por los patrimonios de las familias mantuanas, y también entender que los blancos criollos no estuvieron todos uniformemente vinculados a la independencia, sino que también hubo discordias, intrigas, enfrentamientos, incluso en la familia del Libertador. Entonces yo siempre digo que la obra de María Antonia y que el encuentro con María Antonia y que todo este esfuerzo de investigación, más que descubrir este personaje, porque verdad es un personaje fascinante, o sea, de mucha potencia, de mucho carácter, de mucha presencia, pero yo digo que más que el personaje, que por supuesto es muy interesante, muy inspirador, muy decidor de la condición femenina de una mujer de su calidad, también permite desmitificar y darle una dimensión más humana y compleja al periodo de la independencia.
y especialmente de la mano de la mirada de una mujer. Porque las cosas que le importan a María Antonia, que tienen que ver con las casas, con la propiedad, con la defensa de la familia, con lo que para ella es importante, también eran parte de los elementos que forman parte del debate, de las controversias y de lo que significó la vida cotidiana de las personas que vivieron en Venezuela durante ese periodo tan complejo. Entonces sí creo que la historia de María Antonia y que todo este proceso nos permite eso, una ventana abierta hacia la independencia que nos, primero la desidealiza, la deja del contexto heroico, nos saca del marco de las batallas, o sea, aterriza a la figura de Bolívar y a su familia dentro del código de las preocupaciones normales de una familia y sobre todo a través de la mirada, la voz y la posición de una mujer que por supuesto era una mujer de la élite blanca criolla, porque de otra manera ella no hubiese podido tener las herramientas, los recursos, la movilidad y todo lo que va a significar su actuación antes, durante y después de la guerra de independencia. Entonces yo creo que por eso el personaje es tan importante y su historia y su trayectoria, por eso demandan la posibilidad de un debate, de abrir una conversación y de plantearnos eso como un problema de interés histórico. Yo les voy a pedir permiso para ir a buscar agua mientras ustedes van organizando las preguntas y bueno, y dejamos abierto el diálogo para conversar sobre este tema. Déjenme buscar agüita que no me la traje. Permiso. Pueden escribirlas en el chat o no sé, Eliana, ¿dónde está por aquí? Si la gente puede hacer su pregunta directamente también. Un tiempo mínimo de participación. Porque no tengo todavía preguntas en el chat. Yo pudiera hacer una pregunta, si me lo permiten. ¿Quién habla? Yo creo Sí, que Adrián mejor por Real. chat, amigo. ¿Cómo? Sí, por chat. Ya yo estoy escribiendo uno por chat también, por favor. Ok. Quizás podemos leer unas por el chat y al final podemos hacer 3, 4 preguntas puntuales fuera del chat. ¿Te parece? Chévere. Perfecto. La tengo aquí una agüita. Perfecto. Tú inicias la pregunta, Aliana. Si pudiera abundar la profesora en un aspecto muy controversial, que es los hijos naturales que ella tuvo, que según entiendo fueron 2, y un juicio público que se ventiló públicamente con un amante que ella tenía. O sea, que la personalidad de María Antonia era realmente interesante. Sí, Adrián, fíjate, claro, es que yo tuve la oportunidad, bueno, cuando yo estaba escribiendo el libro de María Antonia, me conseguí 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Una de las primeras cosas que logré encontrar, eso fue en el archivo de Manuel Landaeta Rosales en la Academia Nacional de la Historia. Una primera cosa era que cuando María Antonia murió, apareció un reclamo de una hija, un apoderado de una señora que decía ser hija de María Antonia, apareció haciendo un reclamo por su parte de la herencia. Dice, aquí hay una señora que es hija de María Antonia que le toca su partecita de los bienes, ¿no? Claro, esta mujer no se atrevió a abrir la boca mientras María Antonia estaba viva, ¿no? Porque a lo mejor María Antonia le hubiera mandado bien largo para la porra, pero bueno, en cualquier caso, hubo ese reclamo y por ese reclamo, de alguna forma, hubo el registro de que María Antonia había tenido una hija adulterina estando casada con Pablo Clemente, ¿no? Claro, era de esa persona, no se conocen mayores detalles, pero efectivamente hay el registro de que pudo haber tenido esa hija adulterina y que pudo haber habido una segunda hija. ¿Qué ocurre? Que estas hijas nunca tienen partidas ni tienen documentación que lo atestigue. Porque, ¿qué se hacía? Cuando una mujer principal cometía un traspiés y salía embarazada
de un señor que no era su marido, y el marido lo sabía porque el marido de María Antonia estaba impedido de cumplir con sus funciones domésticas. Entonces había dos opciones: o se armaba un escándalo, que no era lo conveniente, o se mandaba a la barrigona para la hacienda, pasaba la barrigona en la hacienda el tiempo que era necesario. Cuando nacían las criaturitas, las entregaban sin, por supuesto, sin registrarlos como nacidas de la blanca criolla, y aparecían, o sea, y desaparecían del mapa. O sea, llegaba la señora de la hacienda y ya estaba sin barriga y estaba sin muchacho. O sea, esos niños no eran incorporados a la vida familiar, ¿no? Eso también ocurría con los hijos de los varones. Lo que pasa es que a los varones no los tenían que esconder en las haciendas, porque los varones no echaban barriga. Entonces, claro, todo esto permite pensar que sí, que María Antonia, no solamente María Antonia, sino que muchas otras blancas mantuanas y otras muchas mujeres, no necesariamente blancas ni mantuanas, procrearon hijos que no eran de sus maridos. Hay el escándalo de la Jerez Aristilleta, que también fueron sometidas a juicio. Ellas sí, en ese caso sí hubo escándalo. O el caso de Josefa Lovera, cuyo marido la acusó de haber tenido, ay, miren qué bonita la manera de decir, coito con varón ajeno. Eso es elegantísimo. O sea, esa señora ella tuvo un coito con varón ajeno. O sea, un coito con uno que no era yo. En vez de decir me montó los cachos, decía, se sospecha que tuvo coito con varón ajeno y tuvo una criatura proveniente de ese coito ajeno. Entonces, claro, esto era algo que pasaba en la sociedad colonial y que sigue pasando y que seguirá pasando. Eso no hay forma de que desaparezca. Pero, por supuesto, en cada caso, eso, había maneras en que la sociedad controlaba ese problema. Hay preguntas si había posibilidad que ella aspirara a parte de las minas de Aroa. Obviamente, si esta mujer reclamó, era que estaba buscando una tajada. Pero, por supuesto, era muy difícil poder demostrar ese parentesco, porque ella no tiene ningún documento que lo compruebe. Lo que ella podía era amenazar con el escándalo. Y, por supuesto, parece una sociedad muy sensible frente al escándalo. Entonces, seguramente lo que obtuvo fue que le dieran un dinerito para mitigar la posibilidad de que ella saliese para afuera a armar un escándalo diciendo que había sido hija de María Antonia. Entonces, y la otra persona, de esa otra persona no se supo, pero bueno, se dijo que habían sido dos coitos con varón ajeno. En el caso de la otra historia que está reseñada en mi libro El fabricante de peinetas, altamente recomendable su lectura, un libro muy ameno y muy simpático. El fabricante de peinetas narra efectivamente lo que estaba comentando Adrián, de un amorío de María Antonia con un hombre de baja condición. Eso fue un chisme que sacó para afuera el cónsul de la Embajada Británica en Venezuela, que yo estuve sanqueando y finalmente, después de mucho tiempo, conseguí el expediente. Y efectivamente el expediente judicial, María Antonia acusó a este señor de haberle robado un dinero, se llamaba Ignacio Padrón, y cuando a Ignacio Padrón lo metieron preso, ¡guau!, enseñó las cartas que le había escrito María Antonia, a donde claramente quedaba demostrado que ellos habían tenido, como dice él, un contrato privado. El detallito, él era un fabricante de peinetas, o sea, por eso el libro se llama así, y el detallito es que María Antonia para entonces tenía 56 años y el fabricante de peinetas tenía 22. O sea que María Antonia había tenido su amorío con un joven no solamente de condición inferior, sino de, digamos, de una edad bastante menos, o sea, con una brecha de edad bastante alta. Ahorita, en el siglo XXI, una mujer de 54 años que ande con un crío de 22 es censurada hoy en el siglo XXI. Bueno, a los señores también, pero eso le dicen viejos verdes. Pero a una mujer no le perdonan que ande con un muchacho. Eso es inadmisible. Entonces, imagínense el escándalo que pudo haber resultado cuando salió para afuera que María Antonia anduvo con unos brincos con un muchacho de 22 años. Claro, ella lo acusa de haberle robado una plata, hay el juicio y por eso es que el escándalo aparece de las maneras en que aparece, porque el juicio hace que se ventile todo este amorío y resulte todo este escándalo. Pero al final, o sea, el juicio no es por el amorío, y lo que defiende el juez es, mire, aquí no estamos juzgando si María Antonia
¿Anduvo o no anduvo con Ignacio Padrón? Aquí lo que estamos jugando es si Ignacio Padrón le robó o no le robó la plata. Y el juez llega a la conclusión de que no hay manera de demostrar que Ignacio Padrón le robó un dinero a María Antonia. Y falla en contra de María Antonia. Eso también es un hecho inaudito, inaudito para María Antonia, para la sociedad caraqueña y para todo el mundo, porque era impensable que en la época de la colonia una blanca principal perdiera un juicio frente a un pobre fabricante de peinetas, un pardo fabricante de peinetas, que además se decía que había tenido unos brincos con la señora. Entonces, claro, todo esto también deja ver algo que a mí me parece muy significativo, que fue la profundidad de la transformación que ocurrió en Venezuela como consecuencia de la vida republicana. El juez es un juez de la República, formado en la Universidad Republicana, que entiende que la ley tiene que estar por encima de los privilegios. Pero bueno, esto también es un tema bien interesante, bien polémico. Con mucho gusto podemos después tener otra jornada sobre el fabricante de peinetas, pero efectivamente, Adrián, o sea, el expediente está en el Archivo General de la Nación intacto, la causa de denuncia de María Antonia Bolívar contra Ignacio Padrón por robo ocurrido en abril de 1936. Como alguien decía por ahí, digno para una película. Debería estar en Netflix. Esa es la película que deberían hacer en Netflix. Verdaderamente. Me encantaría. Vamos a ir con las preguntas. No sé, ¿quieres hablar, Liana? Sí, sí, por favor. Okay. Bueno, primero para felicitar a Inés por su brillante presentación. De verdad que nos cae muy al pelo pues, con toda esa explicación que nos dio. La primera pregunta que voy a hacer es en relación a la educación, amiga Inés. Cuando nosotros nos enseñaron la historia de Venezuela, claro, la imagen mística de Bolívar, siempre presente, no conocíamos la otra parte humana que tú nos permites conocer a través de tu trabajo. Ahora, si tú fueras ministro de Educación, ¿cómo orientarías para los programas de educación a nivel de los jóvenes para vender la historia de Venezuela de otra manera? Esa es la primera. No, bueno, yo primero, ministra de Educación no me interesa. Pero lo que yo sí creo es que no se necesita ser ministro de Educación para transformar la educación en Venezuela, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo muy menudito, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, unas olimpiadas de historia que las hacemos con la Universidad Católica. Estamos trabajando en lo que podría ser un programa alternativo de formación en el campo de la historia, que sea más crítico, que sea más humano, que incorpore a la vida femenina. O sea, claro, es trabajar, o sea, progresivamente para no hacer otra historia, o sea, porque realmente es muy difícil sustituir un relato por otro, pero sí para enriquecer la comprensión de la historia desde una perspectiva menos ideal, menos heroica, más humana y más amplia respecto a lo que puede ser la vida de los venezolanos a lo largo de todos estos siglos. Entonces, bueno, en eso vamos trabajando poco a poco. Bueno, yo creo que lo que yo hago en Instagram tiene ese espíritu, hacer que la gente se conecte con la historia de una manera menos estirada, más cercana. Yo creo que eso, no se necesita ser ministro para sensibilizar a la gente frente a la historia. Yo creo que los historiadores y quienes tenemos la posibilidad de hacer ver tenemos la responsabilidad de acercar la historia a la gente y que vea que la historia no es puro bronce, no es pura batalla, no es pura fecha, no es puro héroe, sino que también hay vida cotidiana, angustia, contradicciones, tristeza, o sea, todas estas cosas que son parte también de la historia de la sociedad. ¿Vas a hacer otra pregunta, Liana? Oye, ¿vas a hacer otra pregunta? Activa tu micrófono. Ok, voy a leer dos preguntas de la profesora Alba Belloso, que está en Canadá y le fue imposible conectarse a esta hora. Dice la primera: en 1827, María Antonia, en forma reiterada, le solicita a su hermano
que regrese a Venezuela para poner orden. ¿Cuál cree usted que era el concepto de orden que ella concebía para el país? La segunda pregunta. María Antonia fue una mujer que se adelantó a su tiempo, desempeñó roles importantes en las áreas económica, política y social. ¿Cree usted que se le cayó la locha a Liana? Parece. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que hizo Liana, que planteó ahí Liana, Ajá. que tiene que ver con el tema de por qué María Antonia le pide a Bolívar y cuál es el concepto de orden que tiene María Antonia. Claro, para María Antonia el orden no tiene nada que ver con la república. El orden es el orden en el que ella se formó. Claro, ¿qué ocurre? Que para María Antonia en ese momento, su hermano es la garantía de orden más cercana a lo que ella piensa que puede ser una estabilización de la vida más cercana a lo que había sido con anterioridad el orden, no dentro de la monarquía, sino un orden donde hubiese respeto, sujeción, o sea, donde ella hay una carta que le escribe a su hermano diciéndole que hubo un capataz que se le acercó y le dijo 4 cosas y ella con una vara le abrió la cara para que no se le dirigiera y le dijese esas sandeces. O sea, ella lo que está pensando es un orden mucho más riguroso, mucho más estricto, sobre todo que evite algo que para una blanca criolla era inadmisible. Dicho así, la disolución social. O sea, la disolución social es, o sea, la pérdida de las jerarquías. Eso es lo más importante para un aristócrata, que se pierdan las jerarquías sociales. Y claro, la república y el principio de la igualdad es un camino abierto para que desaparezcan, digamos, los privilegios y el orden desigual de la sociedad. Entonces yo creo que el orden que piensa María Antonia y el orden que defiende María Antonia y la búsqueda de orden de María Antonia es eso, un orden mucho más cercano a las prácticas sociales de la monarquía que permitiesen que hubiese una transición menos violenta y menos, digamos, menos irregular. O sea, para María Antonia Páez es insalvable. O sea, Páez, por favor, o sea, yo no me calo ese señor. Y bueno, y no solamente Páez, sino toda esta gente que asciende como consecuencia de la guerra. O sea, ella no puede sentirse cómoda con ese ambiente porque ella viene de otra práctica. Y por eso es tan contradictorio y tan dramático que termine enredándose con un fabricante de peinetas y teniendo un amorío. Y por supuesto, el hombrecito empieza a voltear para los lados porque un hombre de 22 con una mujer de 56 anda volteando para los lados. Se puso a voltear para los lados y entonces esta se puso como una fiera y lo juzgó y lo condenó y lo sancionó. Y bueno, y pasó todo ese escándalo. Ustedes que es fregar a una mujer cuando está brava. Eso sí es difícil. Entonces, bueno, eso fue lo que María Antonia no le perdonó a Ignacio Padrón, que estuviera viendo para los lados, y eso fue lo que generó todo este pleito, la acusación, y bueno, y todo este escándalo que ocurrió en el año 36. Y respecto a la otra pregunta de Liana, que yo la había leído porque ella me la había pasado de la amiga de Montreal, tiene que ver con que, claro, ¿por qué María Antonia puede actuar de la manera en que actúa? Bueno, no solamente, claro, en parte porque es la hermana del Libertador, pero no solamente porque es hermana del Libertador, porque ella no tiene esa posición como hermana del Libertador, ella tiene esa posición porque es una blanca criolla, independientemente de que sea o no sea hermana del Libertador. Ella es una mujer de posición, de calidad, de reconocimiento social, que ha tenido la posibilidad de educarse, de formarse, que tiene patrimonio y que por tanto tiene manera de relacionarse con su entorno de una manera diferente a la de una pobre mujer que no ha tenido esas oportunidades y que no tiene esa posición social. Entonces, lo que determina que María Antonia pueda tener esa posición es esa. Ahora, ¿qué es lo que permite que nosotros sepamos que todo eso ocurrió? Precisamente porque es la hermana de Simón Bolívar. Porque estas cartas de María Antonia seguramente no hubiesen llegado hasta nosotros si no hubiesen estado en el archivo del Libertador. Porque claro, como ella le escribió a su hermano y su hermano resultó ser el Libertador y el Libertador era muy importante y se guardaron los papeles y se convirtieron en un archivo, esas cartas se guardaron. Porque yo estoy segura que hay muchísimas otras cartas de muchísimas otras mujeres que escribieron, que tuvieron posición, que no se sabe dónde están, que se las mandaron a sus hermanos, que se las mandaron a sus tíos, que se las mandaron a sus parientes,
pero esos parientes no tuvieron figuración histórica posterior y por lo tanto esas cartas desaparecieron. Entonces lo que sí es fundamental y que permite construir la historia de María Antonia es porque esa condición de parentela favoreció y permitió que su testimonio estuviese conservado en el archivo de su hermano. De otra manera, seguramente no hubiésemos podido tener acceso a las cartas de María Antonia Bolívar. Sí, maravilloso. Voy a leer las preguntas del chat en orden de aparición. El señor Muro pregunta, ¿quién era la señora que reclamaba una parte de la venta de las minas de Aroa? Bueno, realmente de ella no hay nombre porque quien se presenta es un apoderado, ¿no? Es un apoderado que dice ser apoderado de una persona que dice ser hija de María Antonia Bolívar y que está reclamando parte de la herencia. No se sabe el nombre de ella porque, por supuesto, o sea, ese pleito no fue a más y obviamente se decidió no darle cabida y seguramente deben haberle dado algo para silenciarla, pero de esa referencia, no, o sea, no hay, o sea, es un apoderado que habla en nombre de una mujer que dice ser hija de María Antonia, pero que por supuesto cuida su identidad para no caer en el escándalo, ¿no? Okay. Le damos la bienvenida a Reinaldo, que por fin se pudo conectar. Reinaldito, un abrazo, querido amigo. Sí, sigo con las preguntas. Vladimir Delgado. Vladimir Delgado pregunta, ¿cuál fue la participación de María Antonia en la repatriación, de los restos de Bolívar? Ah, bien interesante, Vladimir. Fíjate tú, en el testamento de Bolívar, Bolívar dice expresamente que él quiere que sus restos reposen en la ciudad de Caracas. Pero claro, inmediatamente después de muerto el Bolívar, esto estaba muy revuelto y no había manera de traerse ese muerto para Caracas. Entonces, la primera que empieza a hacer las gestiones para solicitar la repatriación de los restos es precisamente la familia Bolívar, o sea, la hermana María Antonia, porque ella dice, bueno, esta es la última voluntad de mi hermano y nosotros como familiares queremos, por favor, traernos al muerto. Pero, por supuesto, el Congreso y las figuras políticas, todavía no es tiempo de traerse ese sujeto, todavía no es tiempo de traerse ese muerto, porque no hay condiciones políticas para repatriar los restos de Bolívar. Entonces, claro, finalmente va a ser Páez el que va a promover la repatriación de los restos en el año 42 ante el Congreso de la República de Venezuela, y entonces se van a hacer todas las gestiones para la repatriación de los restos. Y en esa repatriación van a participar los familiares de Bolívar. Va a estar Anacleto Clemente, el hijo de María Antonia, y seguramente, o sea, van a estar los parientes, está todavía viva Juana, está viva María Antonia, están vivos los sobrinos, pero María Antonia se muere antes de que lleguen los restos de Simón Bolívar. Ella se muere en noviembre y los restos llegan en diciembre, de forma tal que ella no pudo tener participación, seguramente. Si hubiese estado viva, hubiese estado en la comitiva de recibimiento de esos restos, pero ella fallece antes de que lleguen los restos de su hermano y por lo tanto no va a aparecer. Y por supuesto, esa fue una gestión que se hizo desde el Estado venezolano y no desde la familia, aunque la familia estuvo vinculada porque, bueno, para la exhumación y para todo eso tiene que haber la convivencia familiar. Pero fue una gestión hecha por el gobierno de Páez de Venezuela, le dieron participación a los parientes y a la, pero digamos, la gestión estuvo en manos del Congreso y de la figura de José Antonio Páez. La siguiente no es una pregunta, es Alicia, dice, leí hace años El fabricante de peinetas y realmente he debido leer La criolla principal para estar más documentada sobre María Antonia. Te felicito por esta investigación sobre nuestra criolla principal. Estas historias reales son material para hacer cine, para cine. Totalmente, rieguen la voz, para ver si alguien se anima y hacemos una película bien buena. Bueno, me voy a animar. La siguiente pregunta es de Ana Viloria. Dice, de heroínas de la independencia que usted ha estudiado, ¿por cuál de ellas siente mayor admiración? Mira, realmente yo creo que las grandes heroínas de la independencia lamentablemente son mayormente anónimas, ¿no? O sea, se sabe muy poco de muchas heroínas de las cuales no tenemos ni nombre ni apellido, porque claro, la heroína emblemática es Luisa Cáceres, la pobre Luisa Cáceres que perdió a la muchachita y se murió y tal, con toda razón, es una historia dramática. Ana María Campos, que fue violentada, la otra, o sea, Eulalia Burós, o sea, tenemos muchos nombres de figuras femeninas
que participaron en la independencia y que padecieron y sufrieron los rigores de lo que significó la guerra. Pero hay cantidad de mujeres que estuvieron en la guerra, que estuvieron en el campo de batalla, que estuvieron acompañando a sus hombres, que participaron de todo ese proyecto y de todo ese proceso, de quienes no sabemos absolutamente nada. Hay una cantidad de cartas de mujeres que sobrevivieron a la guerra pidiendo eso, el reconocimiento de su sacrificio, de sus acompañamientos, y de ellas es muy difícil construir sus historias. Entonces yo me inclino más por estas heroínas anónimas, ¿no? Por estas heroínas que, bueno, que estuvieron a la pata del cañón, que estuvieron en el compás de la guerra, que padecieron junto con sus compañeros, que parieron a la orilla del campo de batalla y que, bueno, y que lamentablemente desconocemos sus padecimientos, su historia y su heroísmo y su condición de defensoras de ese proyecto, cocinando, cosiendo, asistiendo a los heridos, o sea, y llevando adelante lo que era la logística y el soporte de todo el proceso que significó la guerra. Las mujeres que perdieron a sus maridos, a sus hijos, que perdieron sus casas, o sea, todas esas víctimas de la guerra, que verdad que yo creo que fueron las grandes heroínas de ese proceso y que lamentablemente conocemos tan poco. Entonces yo me inclino más por esas mujeres que por estas que son más conocidas y de las cuales se sabe más historia y más referencias, ¿no? Sí. Esas mujeres a las que hace referencia, y perdónenme, son las llamadas troperas. Claro, que eran las troperas, que es el nombre con el cual se les conoce, que son las mujeres que acompañan en el campo de batalla, ¿no? Pero también están esas troperas, pero están aquellas que se quedaron en sus casas defendiendo lo que había. Y entonces, bueno, defendiendo el conuquito, cuidando las gallinitas, defendiendo eso, y también aquellas que salieron para adelante a tratar de defender su existencia en medio de la guerra. Por ejemplo, hay historias de mujeres que estaban eso, una que tenía un bote y hacía llevaba mercadería, otra, imagínense ustedes, ahí hay una carta de unas mujeres que en medio de la guerra estaban sembrando flores. Entonces ellas defendiendo su conuquito de flores. Y sembrando, sí. Entonces, claro, es una riqueza de situaciones que lamentablemente se desconocen porque, por supuesto, la guerra absorbió el relato y de todas estas mujeres tenemos muy poco conocimiento, pero también fueron esos sobrevivientes de este proceso tan cruento y tan fuerte que fue la guerra de independencia, ¿no? Sí, seguimos con Liana, que creo que tiene mala conexión. Dice, felicitaciones a la escritora Inés Quintero por haber asumido esta importante investigación sobre María Antonia y permitir que conozcamos la existencia de un personaje que pocas personas conocen, que aunque no compartía las ideas de Bolívar, mantenía una posición política que también es respetable. ¿Será el hecho de ser mujer que la sociedad prácticamente no la toma en cuenta? Mira, yo creo que por una parte está la condición femenina porque, como decíamos al comienzo, la historia se fue siempre detrás del caballo de los varones, detrás del caballo de la guerra. O sea, las mujeres no fueron un factor decisivo o un factor protagónico del relato histórico, ¿no? Pero en segundo lugar, yo creo que en el caso de María Antonia influye no solamente el hecho de haber sido mujer, sino el hecho de haber sido realista, porque durante mucho tiempo también la historia se creó o se construyó o se escribió solamente desde el bando patriota, ¿no? O sea, nosotros no sabemos nada que pasó con los que defendieron el partido de la monarquía, ¿no? O sea, los monárquicos salieron del relato. Entonces, imagínense ustedes una mujer que además de mujer, estaba llevando la contraria a la independencia. Entonces, por supuesto, no era materia de historia y por eso nunca participó, o sea, nunca fue incluida en el relato, ¿no? Como muchas otras mujeres. Hay una historia de una mujer de apellido Matos, que era una defensora de la monarquía, que le escribió a la monarquía, le escribió al rey, para pedir una condecoración por la lealtad que ella le había demostrado a la monarquía, ¿no? Y el rey decidió crear una medalla, Fernando VII, para premiar la lealtad de las americanas, pero la lealtad a la monarquía. Y esta mujer criolla y caraqueña fue condecorada por Fernando VII por haber sido leal a la monarquía. Pero esa mujer, por supuesto, tampoco aparece en los libros de historia, porque es una mujer que defendió precisamente el partido contrario y que fue el partido que, bueno, que finalmente quedó fuera del juego. Entonces creo que en el caso de María Antonia influyó mucho, no solamente la condición femenina, sino el hecho de haber sido una mujer que defendió el proyecto de la monarquía, ¿no? Seguimos con las preguntas. Evidentemente dice Jesús Saavedra,
Evidentemente la criolla principal era lo que hoy en día llamaríamos una rica y famosa y por tanto fue víctima del escrutinio de la sociedad de la época, máxime con su posición política excéntrica y beligerante. Esos asuntos se ventilaron públicamente y tuvieron algún impacto político en su época. Bueno, fíjate tú, No. María Antonia hubiese pasado por debajo de la mesa porque, claro, ella opinaba, pero opinaba en su correspondencia privada, ¿no? O sea, ella le escribe a Bolívar, le dice su opinión, pero ella no está en la tribuna pública, no, ni pensar en una mujer escribiendo en los periódicos disintiendo del parecer de la República, ¿no? O sea, hay alguna que otra proclama a favor de la independencia, pero hay que entender que la mujer no estaba en la tribuna política, no estaba en el debate político, pero en la medida en que ella tiene una opinión a partir de sus actos, de sus consideraciones, de sus posiciones, por supuesto, o sea, eso tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias y esas consecuencias no van a trascender precisamente porque ella es una mujer. Ella, por ejemplo, disiente de Páez. Ella en sus cartas le considera que todo lo que estaba pasando en Venezuela no tenía ningún sentido, pero obviamente eso no tiene forma de incidir, ¿no? Porque las mujeres no tienen peso político. Pero en cualquier caso, sí me parece interesante entender que no solamente ella, sino muchas otras mujeres, independientemente de que no tuviesen tribuna política, tenían posiciones políticas y seguramente las defendían en el contexto y en el entorno, en su entorno cotidiano. Y eso, por supuesto, o sea, permeaba a otros espacios de la sociedad. Entonces creo que eso también es interesante, ¿no? Entender que es una dinámica que también forma parte de la vida de la sociedad de entonces, ¿no? Y que no simplemente está asociada a las voces y a las posiciones de lo que podían haber sido los hombres y los conductores del proyecto político. Sí, gracias. Ana Viloria dice, estoy admirada por sus conocimientos que le permite contarnos de forma amena, precisa y clara nuestra historia durante el periodo colonial y republicano. Miles de felicitaciones y agradecimientos. Luis Oropesa pregunta, estamos hablando de los Bolívar Palacios. ¿Qué se puede resaltar de la vida de Juan Vicente y qué se sabe de su muerte en un naufragio? Muchas gracias, Inés, por esta clase de historia tan interesante. Luis Oropesa Pérez. Bueno, pues claro, Juan Vicente Bolívar, que es el hermano mayor de Simón Bolívar, efectivamente, él en primer lugar, Juan Vicente, al ser el hermano mayor, es el heredero principal, o sea, el que tiene el mayor tolete de la fortuna, porque recuerden que en aquella época había una figura que se llamaba el mayorazgo, que era que el hermano mayor heredaba la mejor parte de la fortuna. Bolívar tuvo la suerte que tenía un padrino que decidió también darle un mayorazgo a él, porque como era el varón menor, no le iba a tocar la fortuna que le estaba tocando a su hermano Juan Vicente. Pero Juan Vicente Bolívar, el hermano del Libertador, que también estuvo a favor de la causa patriota y por eso es que naufraga, porque él se va para los Estados Unidos en la misión diplomática, así como Bolívar se fue a la misión en Londres, el hermano de Juan Vicente Bolívar se fue a la misión en los Estados Unidos y fueron a comprar armamento y cuando venía de regreso naufragó y se murió. Pero ¿qué ocurre? Que antes de él irse a esa misión, le pidió a Bolívar que velara por sus hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Juan Vicente Bolívar? Eran los hijos habidos fuera de matrimonio con una mujer llamada Josefa Tinoco. Josefa Tinoco no era una mujer de calidad, tampoco es como inventan los tontos de Netflix, que era la mujer de la hija del capataz, eso es cobre, eso es mentira, eso no tiene asidero, eso es invento chino, pero era una mujer que no era de condición principal. Y por lo tanto, Juan Vicente Bolívar no se casó con ella. Y los hijos que tuvieron, como eran ilegítimos, porque no habían sido habidos dentro del matrimonio, fueron entregados como expósitos, o sea, fueron puestos en la puerta de la iglesia para que figuraron como expósitos y recogidos por la señora Tinoco, y al hacer vida de expósitos son tenidos por blancos. O sea, esa era una norma que había en la época de la colonia, que todo niño abandonado y declarado como expósito es blanco por definición porque están protegidos por el rey. Entonces, adicionalmente, frente a la petición de Juan Vicente a su hermano de que los reconociera, estos hijos expósitos e ilegítimos de Juan Vicente Bolívar con Josefa Tinoco
obtuvieron el apellido Bolívar y fueron de alguna forma protegidos por la familia, y por eso es que ellos pueden estar en el reparto de la herencia como sobrinos del Libertador, por ser hijos, o sea, por ser huérfanos de su hermano Juan Vicente Bolívar. Pero efectivamente Juan Vicente Bolívar, el hermano mayor, no solamente había sido heredero, sino que había defendido también la causa patriota como su hermano menor Simón, pero se murió, y bueno, y el que quedó fue Simón Antonio de la Trinidad. Seguimos. Alicia dice: la labor que llevas a través de Instagram es fabulosa. Josefina: me encanta esta narrativa tan amena de acercar la historia bien documentada, con vocación de transmitirla, tan necesaria para conocer nuestros orígenes. Es lamentable que los hijos de venezolanos en el exterior no sepan ni siquiera quién fue Simón Bolívar. Muy agradecida por tu labor. Acción Campesina dice: buenas tardes, leyendo su interesante libro me llamó la atención un capítulo donde usted hace una relación bien amplia sobre la cantidad de viudas y huérfanos que se menciona cuando María Antonia regresa a Venezuela, producto de la Guerra de Independencia. Con su permiso, me atrevo a sugerirle que brinde una investigación sobre las viudas y los huérfanos de la independencia venezolana. Gracias, Jesús Dugarte. Sí, bueno, yo tuve la suerte de haber defendido una tesis de licenciatura en la Escuela de Historia, que era precisamente de las viudas de la guerra, ¿no? O sea, porque, ¿qué pasó? Después de que terminó todo aquel horror, todas estas mujeres tenían derecho a reclamar las pensiones que les correspondían por haber sido viudas de defensores de la independencia. Entonces, uno puede encontrar en el archivo cantidad de peticiones de mujeres viudas para que se les reconozcan sus haberes. Claro, muchas veces no hay manera de reconstruir las historias de ellas, pero muchas veces ellas en sus reclamos de alguna forma dan cuenta de lo que fueron sus padecimientos, sus problemas. Entonces hay forma de medio organizar lo que podía ser este mundo de las viudas de la guerra, ¿no? Y claro, es un tema difícil de construir porque, bueno, es cartica por cartica, situación por situación, pero sí hay una, o sea, lamentablemente, bueno, esas tesis es muy difícil publicarlas, pero hay un material de enorme riqueza en los archivos acerca de lo que fueron todas estas mujeres que bueno, que tuvieron que salir para adelante después de que terminó la guerra, porque bueno, porque no tenían soporte y no tenían ninguna posibilidad más allá bueno, de ofrecer de que tener una ayuda del gobierno y salir ellas a ser productivas como mujeres, ¿no? Claro. Josefina dice: muchas voces femeninas en la palabra ignorada. Adelina Colmenares: cómo se disfruta la historia en la voz de la historiadora Inés María Quintero, gracias al Club Café Lectura. José Vivas dice: se puede considerar que María Antonia vivió toda su vida en una constante contradicción debido a su posición política, sin poder asumirla abiertamente y no traicionar a su hermano, y solamente se refugió en rescatar los bienes materiales. No, fíjate tú, María Antonia, yo creo que ella no tuvo una contradicción. Ella era monárquica y después conservadora. O sea, ella jamás parpadeó ni sintió simpatía por la República, y en ninguna de sus cartas lo expresa. ¿Qué ocurre? Que ella efectivamente fue una adversaria de Bolívar durante la independencia, e incluso cuando ella regresa, ella está incómoda, pero obviamente entre Bolívar y Páez, pues Bolívar, o sea, obviamente, ¿no? Sobre todo que Bolívar, después de concluida la guerra, es un tipo que va aliviando sus posiciones, se va, digamos, moderando en sus propuestas políticas, y eso también va acercando a los hermanos. O sea, que yo creo que María Antonia jamás tuvo contradicciones respecto a sus convicciones. Ella nunca dejó de ser, o sea, una mujer de convicciones conservadoras, ¿no? En términos políticos. Y por eso se sintió ganada a defender la dictadura de su hermano en el año 28, y por eso cuando muere Bolívar, ella queda tan desubicada porque ella no se siente cómoda con la República, y por supuesto tiene las limitaciones que representa poder pronunciarse políticamente en el contexto de la República. De forma tal que yo creo que María Antonia sí fue una mujer muy consecuente con su, digamos, con su ideario político, con sus convicciones, y que tuvo que más bien adecuarse a las circunstancias para poder, o sea, sobrevivir a lo que eran las demandas y las exigencias del tiempo que le tocó, bueno, desempeñarse como mujer, como viuda y como hermana del Libertador, ¿no? El señor Eduardo Burós, creo que es un comentario, dice: la hermana del general Bermúdez se casó con Miguel de la Torre y llegó a figurar en la corte española. Es un comentario. Claro, bueno, yo creo que estuvo fue en Puerto Rico, pero de todas maneras eso, hubo militares españoles que casaron con criollas, y bueno, y ellas estuvieron, o sea, tuvieron eso,
vida conyugal con sus maridos y bueno, y vivieron otra realidad, ¿no? Sí, aquí leo la última pregunta antes de darle el pase a Liana. Dice, ¿qué mujer en la historia contemporánea de Venezuela se le puede comparar con María Antonia? Bueno, yo creo que hay muchísimas mujeres en la historia contemporánea de Venezuela que han sido profundamente consecuentes con sus convicciones políticas, ¿no? Y que yo creo que independientemente de las, digamos, de las dificultades y de lo que ha representado la coyuntura actual de Venezuela, o sea, yo creo que las mujeres venezolanas han sido han sido unas luchadoras insignes, ¿no? Y unas luchadoras extraordinarias en todos los ámbitos, ¿no? Y en todas las esferas. Yo no soy, o sea, digamos, yo soy muy respetuosa a la hora de defender el esfuerzo colectivo de las mujeres. Yo creo, por ejemplo, si yo fuese a defender a las mujeres, o más que defender, hacer valer la presencia histórica de las mujeres, defendería eso. El carácter, el coraje, la constancia. Mire, las maestras venezolanas. Ahí están fajadas peleando esas maestras por la dignidad. Y yo no sé si ustedes han visto las declaraciones de las mujeres, porque las maestras, el mundo docente es fundamentalmente femenino. Sí. Y ahí están las maestras, oye, fajadas, ¿no? Defendiendo lo que significa el lugar que ellas deben ocupar en la sociedad. Entonces yo creo o sea, que no son propiamente María Antonias, porque no están en la historia más como resultado de un parentesco o de una posición acomodada, sino eso, como mujeres que están defendiendo su dignidad. Y yo creo que eso, o sea, si yo me fuera a aliar o si fuese a defender o si fuese a tomar partido, como de hecho lo hago, o sea, toda mujer que defiende su dignidad es una heroína y merece un lugar en la historia. Para mí eso es una posición extraordinaria y creo que el gran valor de las luchas contemporáneas en Venezuela tiene nombre de mujer. Bueno, ahorita que están con esta locura de que quieren disolver todas las ONG venezolanas el 90% de las ONG están defendidas, orientadas y llevadas adelante por mujeres. O sea que yo creo que mujeres con coraje, carácter beligerantes y con posibilidades de participar, tenemos, bueno, una guía telefónica extraordinaria. Sí. Voy a leer para cerrar un comentario de la señora Alicia. Dice, es lamentable cómo datos de la historia son olvidados o no tomados en cuenta. En enero visité Cubagua y anteriormente había visto lo que documentaste en tu Instagram. La sorpresa fue que la operadora del viaje en ningún momento dio referencia ni del nombre de Nueva Cádiz ni la importancia como una ciudad, como la primera ciudad. Solo se refirieron a un ferry que encalló. Lamentable. Eso es dramático, pero realmente, y tienes toda la razón, y uno se estremece porque la riqueza histórica y patrimonial de nuestra sociedad es pero fabulosa. Entonces tienes una isla que, por supuesto, la isla es una belleza, pero en esa isla tienes las ruinas de la primera ciudad de Venezuela y la primera ciudad de Hispanoamérica, que quedó destruida, que ahí no quedó nada, que se llevaron todas las ostras, que fue un desastre. Pero ahí está, y no ha habido manera que desaparezca, y ahí están las piedritas. Entonces tú dices, oye, y verdad, tú vas en el barco y dices, mira, aquí está un ferry que se hundió. Pana, tienes esas ruinas allí, y no vas a mencionarlas. Pero bueno, esas son parte de las cosas que nos toca seguir haciendo. Hoy, por ejemplo, yo estuve en el Museo Sacro y estuve en la iglesia de San Francisco con un grupo de estudiantes, y básicamente el proyecto era, mira, esto, por supuesto, es una iglesia, esto es patrimonio histórico. Y esta cosa que yo estoy haciendo en Instagram de la historia en su sitio es sensibilizar a la gente que sepa que todo rincón, todo espacio, toda experiencia tiene una carga histórica que vale la pena, o sea, tener presente, recuperar, rescatar. Bueno, en Barquisimeto está lleno de historia, es un tiro, yo voy a ir para Barquisimeto para allá a hacer la historia en su sitio. Buenísimo, bienvenida será. Bueno, terminamos las preguntas del chat. No sé si Eliana, le doy la palabra a Eliana. Mira, voy a darle un espacio a Jesús Ugarte que quiere hacer una pequeñita intervención sobre algo que ella mencionó. Sí, disculpa, bienvenido. Entonces al final dejamos Eliana. micrófono abierto para 3 personas. Adelante, señor Ugarte. Ok, gracias.
Nuevamente, pues, a través del, o a nombre, digamos, del Café Lectura que dirige acertadamente la profesora Liana, le damos las gracias a la historiadora Inés Quintero por esa interesante disertación que nos ha brindado. Simplemente quería hacer un comentario. Me ha llamado mucho la atención la posición sobre el tema de la mujer Tiene problemas de conexión, Liana, hoy, bastantes. Si quiere, podemos dejar el micrófono abierto. No sé si Reinaldo quiere tener una participación mientras esperamos que el señor Dugarte y Liana puedan reconectarse. No sé si está por allí. Sí, simplemente... Ya va, creo que... disculpa, Reinaldo, creo que están intentando... Me voy llegó, entonces. Ajá. Me voy. Ok. No, se desapareció. Adelante, Reinaldo, que se le fue la conexión completamente. Mira, hola Inés. Reinaldo, un abrazo, amigo mío. Caramba, yo te presenté virtualmente. Me hubiera gustado presentarte físicamente, pero bueno, yo no sé si temprano pasaron la presentación que hice, ¿verdad? Sí, claro, aquí te oímos, gracias. Bueno, mira, no, lo que pasa fue que tuve una visita aquí en mi casa, en el Eneal, y entonces tuve una visita y no llevaba cómo salir, no llevaba cómo correrlo. Mira, encantado de tu disertación, de tus palabras, de tu fuerza, cómo tú comunicas pues tus conocimientos históricos, siempre ha sido así. Tu escritura, que también es muy amena, bueno, eso lo dijo y eso lo hemos dicho. Y me parece, además, agradecerte también, quiero agradecerte además porque nos da un espacio para compartir con este grupo tan interesante que se formó aquí en Barquisimeto como Club de Café Lectura, primeramente en un espacio, en un café, pues, físicamente hablando, pero que se ha esparcido por todo el globo, porque yo creo que aquí hay gente que está viniendo, está participando de manera virtual desde muchas partes de América Latina, inclusive de fuera, de otros continentes. Es una cosa muy valiosa que yo creo que vale la pena destacarlo. Mira, bueno, yo he escuchado tu intervención. Yo quisiera simplemente decir que como profesor de historia que también he sido, como historiador, como lector, me parece muy importante la labor que tú realizas, tratando de enamorar, tratando de conectar el presente con el pasado histórico, que es la clave para que la gente pueda realmente entender que el pasado es importante en la medida en que ayuda a explicar el presente. Fíjate tú que uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza de la historia es que es una enseñanza muerta, una enseñanza quedada en el pasado sin conexiones con el presente, porque claro, porque el presente es un presente político, es un presente de la vida de la persona. Yo simplemente quería señalar, por ejemplo, también el manejo de la fuente, Inés. Yo creo que, y será para otra oportunidad, yo creo que el tema, que tú trabajas muy bien ahí, el tema de los mayorazgos. Tú sabes que ese es un tema muy interesante que también ha sido poco trabajado en Venezuela. Y ese es el primer escalón para la conformación de lo que sería en todo caso, entre comillas, unos mantuanos nobles. Sí, aquí tenemos pocos, tuvimos condes, pero muy pocos, marqueses, tú trabajaste el marqués de Tovar, pero me parece que y tú has trabajado muy bien en ese tema, está muy bien presentado, habría que explotarlo más, porque ahí está, digamos, la suerte de una clase, de un grupo social, que es el forjador de la nacionalidad. Pero bueno, y como se ve en tu trabajo en la teoría principal, fue un mundo de conflictos entre ellos mismos, de visiones diferentes, y que finalmente ese drama, digamos, de esa disolución, esa desaparición física inclusive, y económica de la clase mantuana, del sector mantuano, es prácticamente el primer drama de un país, bueno, que tuvo entonces una aristocracia territorial
que después algunos van a llamar, como Gil Fortul, que por esto cumple 80 años de muerte, ahorita en junio de este año 2023, la oligarquía conservadora, y que finalmente termina en autocracia. Es decir, ese sector social también me parece muy importante. Esa historia que tú presentas, si se lee el punto de vista sociológico, nos da cuenta también de cómo ese sector social organizado que trató de crear una idea de nación y de un Estado, bueno, prácticamente no lo dirige, no lo administra. Y es la historia, pues, de su primera figura emblemática, como es el Libertador Simón Bolívar. Bueno, yo quiero simplemente con esto saludarte y desearte lo mejor, y pronto nos veremos allí en Caracas. Yo te trataré de visitar, y cuando quieras venir a Barquisimeto, tienes las puertas abiertas, tienes muchos fans, muchos seguidores y amigos y simpatizantes, y bueno, aquí tienes todo, y para que podamos entonces compartir. Vamos a armar viaje para allá. No, y para que compartamos esto así, esto está muy, por más que sea, estamos viéndolo, pero hace falta una copita de cocuy, un vinito, una cosita ahí, ¿verdad? Me anoto con el cocuy. Bueno, vamos a ver qué inventamos. Eliana, que es una tremenda organizadora en estas cosas, con ese esfuerzo que ha hecho, muy importante. Bueno, vamos a inventar. Bueno, ya claro ya estamos en otras condiciones, porque tú sabes claro que ya sí. Felizmente podemos encontrarnos ya también presencialmente. Esto es muy importante lo que estamos haciendo hoy, porque se hace a escala global, pero no es lo mismo verse de frente a frente, mirarse y compartir después estas cosas. Te felicito y te quiero mucho, Inés. Un abrazo, Reinaldo. Muchas gracias, ¿verdad? Lo valoro mucho, gran amigo. Bueno, era que Jesús no terminé de echar el cuento que nos estaba echando, que se quedó congelado. Otra vez. Y creo que se quedó congelado nuevamente. Pero que quiten si quitan la imagen, a lo mejor quiten el video y que se oiga nada más el audio para ver si se puede. Así hacemos. Sí, pero creo que sí. ¿Cómo? Habla. Está abierto el micrófono. Sí. Bueno, quería completar la idea que había iniciado antes de que se cayera la comunicación. Ajá. En relación con la manera como se profundiza la posición de las mujeres en la historia, y eso es muy importante. Y simplemente lo que quiero es compartir que trabajando en Acción Campesina tenemos una línea transversal bien importante, que es la línea de género, y con un proyecto muy específico, el proyecto psicosocial, que tiene que ver con violencia basada en género, que tiene que ver con todo lo relacionado con la mujer. Señor Jesús Ugarte, se le fue la voz. Está como Entonces me he sentido muy motivado a que parte de esta información que nos ha dado la podamos compartir con nuestros beneficiarios. Así que muchísimas gracias, profesora Inés, por esta motivación que nos ha dado. Y estamos totalmente a la orden de la Acción Campesina. No, muchas gracias, y yo también muy animada, porque es verdad que este tema de la perspectiva de género y de las voces de las mujeres y todo es bien importante y es bien necesario, y es un área que debemos fortalecer, difundir, promover, porque eso también motoriza. Bueno, eso es lo que quería comentarles, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. No sé, ¿podría hablar de mí? Sí, pero... Eliana. Bueno, aquí estamos varias, Inés, celebrando otra cosa, lo que tú prefieres, varias personas celebrando esta. Bueno, yo tengo que, me toca Eliana. El gol de apague. Eliana, activa
Liana, activa el Sí, micrófono. bueno, ya estoy activada aquí. Sí, vamos a cerrar entonces la sesión agradeciendo una inmensa gratitud por esta tarde tan maravillosa que nos ha hecho pasar a todos. Aquí en mi casa estamos 4 personas tratando de escucharte a pesar de todas las interrupciones que tuvimos con internet. Estamos celebrando. Y bueno, aquí te esperamos, Inés, pon la fecha sencillamente y nos convocaremos para recibirte. Y bueno, y a lo mejor conversar de alguna de tus otras experiencias tan magníficas de la historia que nos permites tú acceder a esas obras tan maravillosas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo me pongo de acuerdo con Reinaldo, con Liana y armamos allá una jornada en Barquisimeto con el mayor gusto. Vamos a irlo organizando y promoviendo para encontrarnos allá. Claro que sí. Vi que Luis Oropesa abrió micrófono. ¿Querías comentar algo, Luis? No, seguir felicitando a Inés por esta clase magistral que nos dio hoy y por su ánimo y su empeño de mantenerse allí informándonos y dándonos conocimiento. Bueno, rieguen la voz. Mi Instagram, @InesQuinteroM. El que todavía no me esté siguiendo, que empiece a seguirme para que me den fuerza para seguir trabajando con todo esto. Claro que sí, es un trabajo maravilloso. Bueno, Liana. Bueno, mucho. Seguimos. Entonces seguimos. Ahí reparte la cámara para que vean que aquí estamos varias personas pendientes de ti, profesor, regímenes sociales, con distintas acciones sociales. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Isabel, y gracias a todos. Tiene mala conexión. La pregunta que permitieron conocer un poco más de la historia y del trabajo de Inés. Hasta luego, Inés. Muchas gracias. Gracias, besos para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Voy a parar la grabación.